Ahí está, chicos, ¿ya? Este es el examen de Matías, ¿muy bien? Así tenían que colocar, muy bien, en su examen. Si hay un cuadrito acá, ¿no? Primero secundaria, no es de A ni B, C, entonces lo que corresponde, ¿no? A usted le correspondía la letra A. Muy bien, su nombre, siempre hay que colocar los nombres, algunos no colocan sus nombres. Muy bien, número 1, ¿cuáles son las capas de la atmósfera más cercanas a la Tierra? Eran las 3 capas, mesósfera, estratosfera y troposfera. ¿Cuáles son los factores cósmicos del tiempo y del clima? Muy bien, la forma esférica de la Tierra, el movimiento de rotación y traslación, la energía solar y así sucesivamente. Número 3, ¿cuáles son los elementos del clima y con qué instrumento se mide cada uno de ellos? Bien, entonces, si en la radiación solar, el heliógrafo, temperatura con el termómetro, la presión atmosférica con el barómetro, la humedad atmosférica con higrómetro, la nubosidad con nefoscopio, las precipitaciones con pluviómetro y el viento con anemómetro. Y número 4, ¿cuáles son las subcapas de la termósfera? ¿Bien? Entonces era Appleton y Kennedy. Número 5, ¿cuál es el elemento contaminante de la capa de ozono? Lo más primordial es el CFC. Muy bien, el clorofluorcarbonato. Eso era uno de los elementos más contaminantes de la capa de ozono que están haciendo como una especie de orificios. 6. ¿En qué capa de la atmósfera se encuentra la zodiosfera? En la mesósfera. ¿Se acuerda del cielo de color azul? ¿Ya? Mesósfera. Y número 7, ¿qué es la atmósfera? Es la envoltura gaseosa que envuelve a la Tierra. Muy bien. ¿Cuáles son los gases permanentes? Oxígeno y... Muy bien, oxígeno y nitrógeno, ¿no? ¿Qué ciencia estudia el tiempo? Meteorología. ¿Qué es la humedad atmosférica? Cantidad de agua o vapor de agua. Nada más era simplemente. Entonces todos tenían que tener 20. Así era su examen, queridos estudiantes. Ahora sí, pasamos al otro tema de hoy. El tema de hoy es la geodinámica terrestre, la geodinámica interna, ¿ya? La geodinámica interna. ¿Está bien, Doménica? Ahí está. Tema de hoy, la geodinámica terrestre. La geodinámica terrestre dice que se divide en dos. Fuerzas internas y fuerzas externas. Entonces, tema de hoy, exclusivamente vamos a tocar una de las partes de la geodinámica. ¿Cuál de las partes? La parte interna. Tema de hoy va a ser la geodinámica interna de la Tierra. Muy bien. ¿Qué es la geodinámica? Dice que son fuerzas, ¿ya?, endógenas y fuerzas exógenas de la corteza terrestre. Muy bien, se divide en dos, fuerzas internas y fuerzas externas. Las fuerzas internas dice que van a construir la corteza terrestre o la superficie terrestre a través de 3 grandes procesos: el diastrofismo, el vulcanismo y el movimiento del sísmico o el seísmo. Muy bien, el diastrofismo a la vez tiene 2 clasificaciones: pirogénicos y orogénicos. El vulcanismo, o llamado también magmatismo, magmatismo extrusivo y magmatismo intrusivo. El seísmo, el epicentro y el hipocentro y las ondas sísmicas. Mientras que la geodinámica externa, que son las fuerzas que van a modificar la superficie terrestre a través también de 3 procesos:
la meteorización, la erosión y la deposición. La meteorización a la vez se va a clasificar en meteorización química y meteorización física. Cuando la meteorización va a descomponer y va a componer prácticamente lo que es a las rocas. Pasamos a hablar de cada uno. El tema de hoy es la geodinámica interna, ¿no? Ahí está, en forma general, que pueden observar ustedes lo que estábamos viendo el cuadro, la geodinámica terrestre. Hemos dicho se clasifica en dos, interna, llamadas también fuerzas endógenas, externa, llamada también fuerzas exógenas. Entonces, tema de hoy es esto, ¿ya? Tema de hoy son las fuerzas endógenas o la geodinámica interna. Dice que la geodinámica interna tiene tres procesos, ahí están los tres procesos: diastrofismo, vulcanismo, seísmo. Diastrofismo es llamado tectonismo porque las placas tectónicas. El vulcanismo llamado magmatismo de la magma, de lava del volcán. Y el sismo, el seísmo de los movimientos vibratorios de la Tierra. El diastrofismo, muy bien, el diastrofismo prácticamente tiene dos clases. El llamado orogénicos y epirogénicos. Los orogénicos básicamente también tienen sus clasificaciones. Los plegamientos y los fallamientos. Y clasificamos porque los plegamientos también tienen sus clasificaciones. Muy bien. Entonces, los plegamientos se clasifican anticlinales y sinclinales. Los anticlinales son las cordilleras y los inclinales son los valles. Y las fallas geológicas también tienen dos clasificaciones, llamados también, por ejemplo, las fallas llamadas Horst, que son las mesetas, y Graben, que son las depresiones, que más adelante vamos a hablar. La geodinámica externa, que son las fuerzas exógenas, ahí están la meteorización y la erosión. La meteorización física y la meteorización química. Erosión fluvial, glaciar, kárstica, marina, eólica, que la próxima clase estaremos hablando de ellos. Entonces, ¿qué es la geodinámica terrestre? Hemos dicho que la geodinámica terrestre son fuerzas endógenas y las fuerzas exógenas que van a construir o modificar el relieve terrestre. Muy bien, entonces es la suma de los procesos geológicos que van a afectar a la Tierra y van a determinar su constante evolución. Está la Tierra en constante movimiento y en constante evolución. ¿A través de qué? A través de estas famosas corrientes convectivas que hay en el interior de la Tierra. Este es la famosa el manto donde que está la astenosfera. Ahí están las famosas corrientes convectivas, que esto genera el movimiento de las placas tectónicas. El interior de la Tierra ya está el volcán, que siempre va a erupcionar y por lo tanto va a formar los continentes, va a formar lo que las cordilleras, las montañas y así sucesivamente. Muy bien. Entonces, ¿qué es la geodinámica terrestre? La geodinámica terrestre eran dos clases. Entonces, por lo tanto, hablamos acerca de la geodinámica interna. ¿Qué es la geodinámica interna? Son fuerzas constructoras de la superficie terrestre. Se clasifica en tres procesos. ¿Cuáles son esos tres procesos? La letra A. Muy bien, el diastrofismo. Muy bien, el diastrofismo. ¿Qué es el diastrofismo? Dice que es un conjunto de movimientos orogénicos y epirogénicos que ayudan a construir las diferentes formas del relieve terrestre. Ese es el diastrofismo, que son los procesos de la geodinámica interna o llamada también endógena. ¿Cuáles son las causas del diastrofismo? El diastrofismo tiene dos causas: las corrientes convectivas que están en la astenosfera y la teoría de la isostasia, que es el equilibrio de la corteza terrestre.
El diastrofismo se clasifica, se divide en dos: orogénesis, epirogénesis. Los orogénesis también se clasifica en dos: los plegamientos y los fallamientos. Y los epirogénicos, la formación de los tablazos, la formación de los continentes y de las placas tectónicas. Pasamos. Ahí están las fuerzas internas. Empezamos con Alexandra Gil Cunhas. Fuerzas internas o endógenas. Estas fuerzas son las que producen al interior de la Tierra y provienen de la expansión, contracción o transformación de la materia fluida y permiten la formación de relieve de gran altura a algunos lugares y a la formación de grandes depresiones en otros. También se le conoce como fuerzas tectónicas o geológicas. Muy bien, muchas gracias. Las fuerzas internas o endógenas. O sea, este es nuestro tema de hoy que estamos hablando. Muy bien, y por lo tanto tenía tres procesos, ¿no? El diastrofismo, el vulcanismo y el seísmo. Dice que las fuerzas internas o endógenas es llamada también como tectónicas o geológicas. Estamos hablando de las fallas geológicas. Y por lo tanto, ¿cuál es su proceso? El diastrofismo. Entonces, ¿qué es el diastrofismo? Dice que es una fuerza interna de la Tierra que da origen a los plegamientos. Ahí están los plegamientos, ¿ya? Los plegamientos, dislocamientos, levantamientos, movimientos de la Tierra y otras acciones que hacen que se eleven o depriman porciones de la corteza terrestre. O sea, bien se levantan o bien se deprimen. Finalmente, el diastrofismo va a formar ¿qué cosa? Las famosas montañas. Valles, prácticamente, va a formar las cordilleras, ahí están las cordilleras. Eso es lo que van a formar básicamente el diastrofismo, ¿ya? Valles, mesetas, llanuras, colinas, valles, montañas y así sucesivamente. Ahí están los famosos plegamientos. Mira, se levantan las montañas y a la vez se deprimen formando valles. Muy bien. El diastrofismo hemos dicho que se clasificaba en dos: orogénicos y epirogénicos. Entonces, 1.1 sería epirogénesis o epirogénicos. Muy bien. ¿Qué son los epirogénicos? Dice que es un movimiento de tipo vertical que permite la formación de los continentes. Este movimiento se produce porque se trata de recuperar el equilibrio isostático perdido, o sea que el equilibrio de la corteza terrestre. Entonces, ¿qué es la isostasia? La destrucción del continente y la formación de los continentes. Primero, antiguamente, que empezaron, ¿no? A través de, por ejemplo, las erupciones volcánicas, los continentes se han ido formando, porque era un solo continente llamada Pangea. Esa Pangea poco a poco se ha ido separando a través de las famosas placas tectónicas y de esa manera se han formado las cordilleras, mesetas, lagos, lagunas, mares, océanos y así sucesivamente. Ahí está epirogénicos, ¿no? Ahí está. Dice, los movimientos diastróficos que afectan grandes áreas continentales se llaman epirogénicos, que son movimientos verticales. Dan lugar a estructuras horizontales y pueden ser formadores de los continentes. Ahí está la famosa Pangea. Y los llamados orogénicos, que son violentos, o sea, los movimientos orogénicos que son horizontales, por lo tanto son violentos, a través de repente de los grandes terremotos que pueden formar montañas, plegamientos, fallas y así sucesivamente. Entonces, los movimientos epirogénicos básicamente van a formar
los continentes. Ahí está, por ejemplo, la famosa Pangea. Pues poco a poco se separa en dos, Gondwana y, muy bien, la Eurasia. La Eurasia y Gondwana. De ahí aparece Sudamérica, lo que es América, de ahí aparece África, de ahí aparece Asia, Europa y así sucesivamente. Entonces, poquito a poquito, a través de las placas tectónicas, ahí están las placas tectónicas, ¿no? De acuerdo al deslizamiento se van separando los continentes. Los movimientos epirogénicos, ahí tienen dos teorías. La teoría de la deriva continental, o sea, cómo se ha ido formando los continentes a través de los años. ¿Quién sostiene Alfred Wegener? Acuérdense de este personaje. ¿Quién sostiene la teoría de la deriva continental? Alfred Wegener. La teoría de las placas tectónicas, acá están las placas, está la placa sudamericana, la placa de Nazca, la placa de los Cocos, del Caribe, etcétera. Todo este que ustedes ven, ese color rojito, son las famosas placas. ¿Quién sostiene la teoría de las placas tectónicas? Harry Hayes, ¿ya? Harry Hayes lo sostiene. Número 2, orogénicos, o sea, orogénesis, ¿bien? Formación. Génesis siempre es el origen, la formación de las montañas, cordilleras, etcétera. Y por lo tanto, orogénicos. ¿Qué son los orogénicos? Dice que son movimientos de tipo horizontal, el cual da origen a las montañas y a los valles. ¿Cuáles son la clasificación? Tenemos dos orogénicos, muy bien, dos clases, plegamientos y los fallamientos. ¿Qué son los plegamientos? Atentos, se forman cuando las capas superficiales de la Tierra, de la gran plasticidad, al ser sometidas por las fuerzas laterales, se han arrugado, originando hundimientos y levantamientos. Quiere decir que van formando como especie de cadenas de montañas. Entonces, esto lo vamos a juntar y entonces forma como una especie de pliegues. Miren ustedes, va, sube, se deprime, se levanta, se deprime, se levanta, ¿no? Ahí está. Entonces, estos son los plegamientos, ¿no? Son los pliegues. Ustedes, por ejemplo, tienen de repente una cinta, algo, y forman los famosos pliegues. Esta parte, la parte alta, esta parte que está aquí, son las cordilleras, las montañas. A esto se le denomina anticlinales. Y la parte baja, que está aquí, ¿no? En esta parte, mira, acá están los ríos, en esta parte baja se le denomina sinclinales, son los valles, ¿ya? Estos son los valles. Entonces, ¿qué son los plegamientos? Es la formación de capa superficial de la Tierra gracias a la gran plasticidad de la Tierra. Es como una liga, ¿no? ¿Y qué son las fallas? Dice que las fallas es la brusca ruptura de la corteza terrestre debido a la poca plasticidad. Mientras que en los plegamientos hay mucha plasticidad, en cambio aquí no hay plasticidad de estas rocas y por lo tanto se rompen, se cuartean, como se dice. Y por lo tanto dice que las fallas van a formar las mesetas y las depresiones. Aquí, por ejemplo, podemos ver la parte alta, acá, como una especie de tabloncito, ven ustedes, es la parte horst, ¿ya? Horst, que son las mesetas. Y la parte baja que se va hundiendo, mira, se va hundiendo, esas son las grandes depresiones. Y a esto se le denomina grave. Muy bien, ahí están. Entonces, los movimientos, muy bien, ¿cuáles son los procesos de la geodinámica interna? Son tres, acuérdense, diastrofismo, vulcanismo y seísmo. Estamos hablando del diastrofismo. ¿Qué es el diastrofismo? El diastrofismo son movimientos horizontales y verticales de la corteza terrestre que van formando las famosas relieves, cortezas y así sucesivamente. ¿Cuáles son los procesos del diastrofismo? Son dos, epirogénicos y orogénicos. Los epirogénicos lo que van a formar básicamente los continentes y la separación de las placas tectónicas. Mientras que los orogénicos van a formar los plegamientos y los fallamientos.
Ahí están los orogénicos. Matías, ¿cómo va tu audio, Matías? ¿Chalco? Muy bien, ¿tiene problemas Matías? Muy bien. Camila. Sí, Miss. Muy bien, Camila. Empieza a leer. Los movimientos. Los movimientos orogénicos son movimientos tectónicos que transforman la corteza terrestre. Se manifiesta en Menciona. plegamiento, Y fallas geológicas. muy bien. Entonces, los movimientos orogénicos, hemos dicho que son movimientos básicamente horizontales, ¿no? Y por lo tanto son tectónicos que van generando, se van manifestando, dice, a través de los plegamientos y a través de los fallamientos. Muy bien, Matías. Ahí está, mira, ahí están los pliegues. Mira, ¿ves? ¿Se acuerdan cuando habían pliegues? Había gran plasticidad de las rocas. Ahí está, mira. Se levantan, se deprimen, se levantan, se deprime y se levanta nuevamente y así sucesivamente. Entonces, estos son los famosos plegamientos. Estas son las grandes cordilleras, las montañas. Y en esta parte que está deprimida, esas son las partes, por ejemplo, los llamados sinclinales, ¿ya? Que forman los valles prácticamente valles en V, ¿ya? Ahí está valles en V, ahí donde que la mayoría de la población vive y como hay río, puede haber agricultura y la ganadería. En cambio, en las fallas geológicas, observen ustedes esta imagen. Vamos a poner la falla de San Andrés, ¿ya? Que está en América del Norte. Imagínate, como no hay tanta plasticidad, entonces fácilmente la tierra empieza a romper. Mira, ¿ves? Se va separándose y se va hundiendo. Ahí está, mira, se ha roto y pues forma una falla. Entonces se va deslizando y se deprime, como se dice, y va formando como una especie de depresiones, o sea, lagos o lagunas que se van a formar en esta parte. Pasamos para que ustedes puedan ver. Ahí están los plegamientos y los fallamientos, las fallas. Los plegamientos, a ver, la señorita Maciel también tiene problemas con... Fabricio, ¿ha ingresado Fabricio Alvarado? Sí, Miss. Sí, ¿no? Muy bien. Empieza Fabricio. Los plegamientos. Ocurre cuando los estratos rocosos están sujetos a grandes esfuerzos de tracción, contracción, tensión. Se distinguen dos partes, anticlinal, convexo, sinclinal, cóncavo. Muy bien, muchas gracias. Entonces, muy bien. Acá está, por ejemplo, anticlinal, me voy por este lado. Ahí está. Este es el anticlinal, lo que es la cordillera, ¿ya? Las cordilleras o las montañas. Aquí le vamos a poner la cordillera blanca. Muy bien. Los inclinales es esta parte, el famoso cóncavo, aquí en esta parte, la parte baja, ahí le vamos a denominar, porque el valle de Jequetepeque, o acá el Valle de Lurín, ¿no? O el Valle de Rímac, o el Valle de Majes, o el Valle de Jaén, o el Valle de Mantaro, etc. ¿Ya? Estos son los famosos plegamientos. ¿Y qué son las famosas fallas? Acá están las famosas fallas. Estas son las fallas. Acá, mira, ve, pueden observar ustedes esta parte, la parte alta, y la parte baja que la tierra se va hundiendo. Dice que las fallas se producen cuando las rocas no poseen suficientemente plasticidad. En lugar de producirse plegamientos, ocurren ¿qué cosa? Grietas. O sea, en vez de formarse los plegamientos, acá se rompen, ¿no? Se forman grietas o dislocaciones, según la forma que adopte la falla. Esta puede ser invertida, escalonada, horizontal, etc. Hemos dicho que la parte alta va a ser Jor, que son las mesetas, y la parte baja es Graben, que son las depresiones. Trabajemos, por ejemplo, la meseta del Collao.
ya que sea esto la meseta del Collao, y al costado de la meseta del Collao está el famoso lago Titicaca. Muy bien, el lago Titicaca es un lago tectónico, de origen tectónico, que se ha formado a través de las fallas geológicas. Muy bien, ¿dónde está? Entre Perú y Bolivia. Por ejemplo, en África está el lago Victoria, ¿ya? El lago Victoria también es tectónico porque hay una falla, ahí la falla de los grandes lagos, muy bien, ahí está formado. Ahí están las famosas fallas que podemos observar. Falla normal, esta es la falla normal, ¿no? Force es la parte de las mesetas, acá grave son las depresiones. Depresiones siempre va a haber lagos y lagunas. Mesetas prácticamente la parte alta. Acá, por ejemplo, la falla horizontal, mira, ¿ves? Se va deslizando hacia la parte horizontal. La falla inversa, ahí está, la inversa, mira, del otro lado. Muy bien, la segunda parte es el vulcanismo. Entonces regreso dentro de